Capítulo 4. Si bien en Europa se estaba gestando el horror que vendría, el período entre guerras fue para Varsovia un lapso de expansión en lo cultural que permitió el desarrollo de Genia como pianista y el progreso de su marido como representante de Polonia. Tuvieron una hijita, Lucía. Nací 2 veces sin haber pasado por el requisito de la muerte. Una a los 0 años, igual que todo el mundo, la segunda a los 29, decía siempre. En 1939 se jugaba la octava Olimpiada Mundial de Ajedrez en Buenos Aires. Era la primera vez que se realizaba en América. Mi papá era campeón polaco y aunque vino como capitán del equipo olímpico, cedió el primer tablero a Tartakower. Polonia obtuvo el segundo puesto y mi padre la medalla de oro olímpica al conseguir más del 75% de los puntos en sucesivas victorias. Genia se había quedado en Varsovia, porque enferma de gripe no se animó a enfrentar el viaje. Nunca entendí cómo una gripe la hizo desistir de salvar su vida y la de su hija. Alguna vez le pregunté si la situación no era acaso lo suficientemente desesperada como para que ella aceptara venir, pero la respuesta no fue clara y no quise seguir insistiendo. Él había llegado a Buenos Aires el 21 de agosto de 1939. Curiosa insistencia en una misma fecha. Un 21 de agosto, 38 años más tarde, moriría mi madre. El lema de la Federación Internacional de Ajedrez es Gens und Sumus, que significa algo así como somos una familia. Esta frase me evoca la llegada a la Argentina con jugadores de 20 países en el barco Piriápolis, proveniente del puerto de Ostende, Bélgica. Pese a la proximidad de la guerra, allí había jóvenes y viejos, hombres y mujeres, idiomas diferentes. Sin embargo, no existían las distinciones religiosas o políticas. Solo contaban los tableros y el jaque mate. Nadie se podía interponer, ni Hitler, ni Stalin, ni Mussolini. Su contacto con la Argentina se remontaba a la Olimpiada de Varsovia de 1935, cuando conoció a los integrantes del equipo nacional. Recuerdo cuando llegaron a Polonia, decía, Grau con su traje blanco y Piesi tomando mate. ¿Qué bebida es esa?, preguntaba la gente. Eran la atracción de la prensa. El 1 de septiembre de 1939, mientras jugaba contra el equipo alemán en el Teatro Politeama, mi padre se enteró del ataque de ese país a Polonia, que desató la Segunda Guerra Mundial. Intentó traer a su familia. Hizo gestiones con el presidente Ortiz y con el embajador polaco en la Argentina, pero no pudo hacer nada. Al principio hubo una esperanza. Genia le había escrito sobre un hombre que quizás podía ayudarla, a Salasha y a él, a venir a Buenos Aires. Era el primo de una vecina, una persona adinerada que trasladaba mujeres desde allá. Envió una dirección de Rosario, provincia de Santa Fe. Mi padre preguntó qué colectivo debía tomar para llegar. Le dijeron que debería ir en tren porque quedaba más de 5 horas de viaje. Llegó a la ciudad cuando todavía era temprano y caminó para ahorrarse el boleto del tranvía. Rosario le recordó Varsovia, en el empedrado de sus calles, en las avenidas anchas y en el río alborotado. Al encontrar el lugar que coincidía con la dirección se ilusionó. Era una casa importante que efectivamente permitía suponer un dueño pudiente que podría ayudarlos. Llamó a la puerta y no contestó nadie. Esperó y volvió a insistir. Al principio calmo y cada vez más inquieto porque el tiempo pasaba y él debía regresar. Ya estaba por irse cuando una señora mayor y desaliñada se asomó por una ventana para comunicarle a la distancia y con malos modos que el lugar estaba cerrado y que no lo atenderían. Mi padre no era un hombre que se diera fácilmente por vencido. Apelando a todos sus encantos, logró que la mujer agregara detalles hasta enterarse de que el lugar aquel era un prostíbulo y que el señor adinerado a quien estaba buscando era un mafioso, tratante de blancas, perteneciente a una famosa organización de la época. Efectivamente, facilitaban el ingreso al país de jóvenes polacas, a quienes traían engañadas con promesas de matrimonio para obligarlas a trabajar de prostitutas, cuando al llegar se encontraban solas, sin entender una palabra de español, sin documentación ni plata. Tras la desilusión continuó con las gestiones oficiales para que Genia y Lucia pudieran viajar, pero sin ningún resultado. Al comienzo de la guerra, la Cruz Roja armaba paquetes con alimentos y artículos de primera necesidad que enviaba a Europa a través de la embajada alemana.
Los había de 50, 100 y $200, y él trataba de reunir el dinero para enviar los más caros, lo que no le resultaba nada fácil, dado que andaba sin trabajo y escaso de recursos. A pesar de que eran paquetes del mismo valor, Genia se quejaba en las cartas porque el envío que recibían sus suegros era mayor que el suyo o más variado, y él sufría la impotencia de no poder solucionarlo, ya que estos se armaban automáticamente y lejos de su mirada. De todos modos, con el tiempo, ese contacto también cesó. En 1940 se ordenó el cierre del gueto de Varsovia. 3 años más tarde, el 19 de abril de 1943, sin armas y diezmados por el exterminio que dictaminó Hitler para los judíos, los habitantes del lugar, que todavía no habían sido deportados a los campos de concentración, se levantaron en contra de los nazis, más que para resistir, para morir peleando. Dalik murió allí, luchando en las calles. Los demás fueron vistos entre Treblinka y Auschwitz. Lasha tenía 3 años. Mi familia era de 300 personas. Lo escuché contar una y mil veces en cada una de las entrevistas que le hicieron, y no quedó nadie. Me quedé en Buenos Aires sin hablar el idioma, con $200 en el bolsillo y solo. Creí que me volvía loco, pero el ajedrez me ayudó. El ajedrez enseña a perder. Después de que murió, supe que esos únicos $200 en el bolsillo, y a los que tantas veces hizo referencia, fueron el resto de los 300 que traía, ya que los otros 100 los había perdido en el casino de Montevideo antes de llegar a la Argentina. Gracias a sus estudios de latín en el colegio y a la enorme facilidad que tenía para los idiomas, no le resultó difícil aprender el español. Hablaba en total 8 lenguas más un dialecto: alemán, polaco, checo, ruso, yugoslavo, holandés, castellano, inglés e yiddish. Debía decidir si se quedaba en Buenos Aires o seguía para Cuba, donde vivía un tío materno que había escapado de Europa años atrás para no hacer el servicio militar. Raúl Capablanca insistía en que fuera para allá y empezó a gestionar por él los trámites para su ciudadanía. Sin embargo, mi padre dudaba. Vivía en una pensión de la calle Lavalle con otro ajedrecista, Polqueres, que también se había quedado varado en Buenos Aires. Comían por $1 el plato de comida. Una tarde se cruzó con un amigo polaco mientras caminaba por la calle Corrientes. Mi papá le preguntó cómo estaba. «Acá estoy, ganándome el puchero», contestó el amigo. «¿Qué quiere decir eso?» «Es una comida típica de acá, un hervido de carne, verduras y embutidos». Él pensó: «En Polonia se dice ganándome el pan». Por lo que el otro contaba, puchero era más que pan, o sea que este debía ser un país rico. Decidió quedarse. «Fue la mejor jugada que hice en mi vida», decía siempre en medio de una carcajada. Muchos años después, cuando fue a visitar a Quérez a su casa en Tallin, éste le dijo, recordando los viejos tiempos: «Miguel, aquí no vas a poder comer por ese precio». Jugaba simultáneas, vendía corbatas o lo que fuera. Me levantaba temprano o no dormía. Iba hasta 11 y compraba cualquier chuchería, corbata, perfume, y caminando llegaba a Liniers. Allí vendía lo que había comprado por unos centavos más. Con esos centavos me iba a los bares y cafés de la calle Corrientes y jugaba al ajedrez hasta el cansancio. Creo que eso me salvó de la locura. Hacía demostraciones de memoria. Con el auspicio del aceite cocinero, organizó un show en el que leían números de 4 cifras que él repetía primero en un orden y después en el inverso. Por consejo de un psiquiatra, el único que consultó en su vida, dejó de frecuentar el ambiente polaco. Trató de aprender los nuevos códigos de este país. Una vez me invitaron a una quinta, contaba. Nos sentamos en círculo y el dueño de la casa empezó a cebar mate. Yo nunca había probado, y cuando me tocó el turno, imité lo que hacía el resto. Al terminarlo pasé diciendo gracias. No me volvieron a convidar en las rondas siguientes y me mortifiqué toda la tarde pensando cuál habría sido mi error para que me excluyeran. En 1940 estableció el primer récord mundial de partidas simultáneas a ciegas en el Círculo Ateneo de la ciudad de Rosario, jugando contra 40 tableros con el resultado de 36 ganadas, 3 empatadas y 1 perdida. Sin embargo, no pudo ser oficializado, ya que George Koltanovsky, dueño del récord contra 34 tableros logrado en Escocia en 1937, protestó alegando que no hubo en el lugar representantes internacionales que lo avalaran. Por eso mi padre hubo de batir nuevamente su propia marca en San Pablo al jugar esta vez contra 45 tableros.
En 1941, un amigo le propuso un trabajo en el que podría capitalizar su poder de persuasión y aprovechar la fama creciente como ajedrecista. Así fue como empezó a vender seguros de vida, actividad que ya no abandonaría. De a poco fue asimilando las costumbres y las pasiones argentinas, fútbol incluida. Los años pasados en Rosario le contagiaron el amor por la camiseta de Newell's Old Boys, un fanatismo que traicionó a favor de River tiempo más tarde. El 9 de octubre de 1943 obtuvo en la misma ciudad, en el Círculo de Obreros, el título de campeón mundial de partidas a ciegas. En 1944 se nacionalizó argentino. Michael pasó a ser Miguel. Desde entonces, sus éxitos formaron parte de los honores del deporte de nuestro país. El 25 de enero de 1947 superó su propio récord en la ciudad de San Pablo, jugando contra 45 tableros y 83 ajedrecistas. Leo acerca del evento en la revista brasileña A Gaceta, publicado en enero de 1947. Una multitud estuvo presente a pesar de la lluvia. El certamen comenzó a las 21 horas del sábado 25 y terminó a las 19:40 del día siguiente, o sea que duró 22 horas con 40 minutos. En un salón estaban ubicadas las 45 mesas. En otro salón más pequeño, a unos pocos metros, Najdorf estaba sentado en un sillón, vestido con un traje claro, sin tablero, ni lápices, ni papeles para hacer anotaciones. Solo había un parlante que le permitía escuchar los movimientos de sus adversarios y un micrófono en la mano a través del cual daba las órdenes de sus propias movidas. Algunas partidas eran jugadas por aficionados que se sustituían al cansarse. Cuando en avanzada hora un oponente quiso rendirse sin tener una posición que hiciera pensar en la derrota, Najdorf no lo permitió. «Usted está fatigado», le dijo. «Llame a otro para que lo reemplace». Por esta situación de relevos, en los 45 tableros jugaron 83 aficionados. Un estruendoso aplauso rompió cuando alguien reclamó por una jugada, diciendo que era imposible, y Najdorf le comprobó que no, recitando inmediatamente todas las movidas que habían realizado hasta el momento. El adversario se disculpó. Había alterado involuntariamente la posición. Hora a hora, 4 médicos comprobaban su estado de salud. «Sin novedades», confirmaron cada vez. «Esto es una simultánea de médicos», observó Miguel. Sin ingerir alimentos sólidos, tomaba solo jugo de naranja y agua mineral enfriados en las heladeras cedidas por la firma que oficiaba como sponsor. «Discúlpeme, pero si mueve eso, tomo la torre y en 2 jugadas la dama y el rey», señaló otra vez tras una mala movida de su contrincante. «¿Quiere usted pensar mejor?» Ganó 39 partidas, hizo 4 tablas y perdió 2. Obtuvo el 91,11% del resultado general. «Después de eso no pude dormir durante 48 horas», contaba. Cerraba los ojos y veía las piezas. 24 horas después, todavía demasiado excitado, se reunió con un grupo de amigos y reprodujo todas las partidas sin dificultades. Finalmente tomé un hipnótico y fui al cine. Sentí que alguien me tocaba el hombro. Era el acomodador para despertarme porque había que cerrar. Dormí 2 días seguidos. Antes de él habían sido Alekhine, Reti y Kolnatovsky quienes se turnaron los récords mundiales. Desde entonces, una pregunta obligada era cómo hacía para jugar a ciegas. En términos generales, esto requiere de una memoria especial, casi fotográfica, además de una conducta física y una vida sana. Hay que estar muy bien preparado. Se trata de una facultad poco común. Al jugar, recuerdo los colores blancos y negros y veo entrar y salir a las piezas de sus casillas. También se me graban las que me van a ser útiles para desarrollar las ideas. A las demás ni las veo. No retengo la posición de todo el tablero, sino solo de la zona donde se está definiendo la partida. Cuando necesito localizar una pieza situada fuera de esa zona, rebobino mi mente para recordar las jugadas anteriores. Las aperturas son más o menos iguales, y fijarlas no es fácil, ya que se parecen. La tarea se aclara cuando la partida toma vida propia, se hace distinta. Aquí se da una circunstancia curiosa.
El aficionado trata de marearme haciendo jugadas raras y ocurre que, al salir de lo común, facilita mi retención. Recordar 20 sillas del mismo color es más difícil que recordar las mismas sillas pero de color diferente. Desde que nací escuché que era campeón mundial a ciegas, y aunque obviamente siempre supe que era un logro, hasta hoy nunca reparé en que jugar contra 45 tableros sin mirar implica retener 1440 posiciones, 2880 casillas y 1800 jugadas. Tengo una memoria privilegiada según para qué. Si me prestan dinero trato de olvidarme en el acto. Sin embargo, algunas veces esa memoria le hacía zancadillas. Muchos años después solía concurrir al Salón Capablanca a jugar partidas de ping-pong, ajedrez rápido, en las que apostaba en relación 10-1. Eso significaba que si perdía pagaba 10 pesos y si ganaba cobraba 1. Regularmente un ex campeón metropolitano, José María Carbone, le ganaba jugando la variante caballo 2 rey en la defensa Indo-Benoni. Mi papá no encontraba la refutación adecuada y como perdía bastante dinero por eso de pagar 10-1, se puso a estudiar. Así fue como dio con un libro del soviético Boleslavsky sobre la defensa Indo-Benoni. Allí, el gran maestro soviético ejemplificaba la réplica de esa jugada con una partida que precisamente mi padre le ganó al gran maestro yugoslavo Borislav Ivkov en la Olimpiada de La Habana de 1962. Quien derrotó esa variante jugando nada menos que con Ivkov se veía perdido ante Carbone hasta que se estudió a sí mismo. En otra oportunidad, hacia 1946, estando en Bahía Blanca, jugó una simultánea contra 222 participantes. Ganó 202 partidas, empató 12 y perdió 8. 2 meses después, viajando en tren, un pasajero se le acercó y lo saludó con familiaridad. Lo invitó a almorzar en el coche comedor. Mi padre intentó recordar de dónde lo conocía, pero era poco fisonomista y no lograba reconocerlo. Finalmente le preguntó quién era, y el hombre le contó que había participado en la competición de partidas simultáneas. Entonces sí. Tras averiguar el número de tablero con el que jugó, recordó exactamente la partida y el momento preciso en que le dio jaque mate. Frente al tablero no existe el apellido, solo cuenta la posición. Algo parecido le había ocurrido durante la Olimpiada de 1939, pero con los roles invertidos. Alekhine lo había invitado a un nightclub de Buenos Aires, el Chantecler, que quedaba frente al Teatro Politeama, en donde se estaban jugando la Olimpiada. Nunca pedí un vaso de whisky, recordaba el viejo, sino una botella. Esta vez pidió 2 botellas, y yo le dije, «Doctor, a mí me alcanza con un vasito. Si no lo toma usted, la termino yo», contestó. Hablando y hablando le dije, «Con usted jugué 3 veces y tengo un score favorable, 2-1». Alekhine pensó un poco y mirando la copa respondió, «Usted miente. Hemos jugado 2 veces y las 2 fueron tablas. Se salvó en una de esas partidas». «No, doctor. Hemos jugado 3 veces. En el año 1929, usted ofreció en Polonia una exhibición de 30 partidas simultáneas más 2 a ciegas. En una de esas 2 estaba yo. 30 partidas más 2 a ciegas. Usted sacrificó la torre en 7 torre. Es usted. Tiene razón». La idea de batir el récord de jugadas a ciegas había surgido durante una simultánea que ofreció en Córdoba en 1940. Su objetivo era que su nombre trascendiera hasta Polonia para avisar así a cualquier familiar que aún viviera que él los estaba esperando, que estaba armando una posición y que ellos tendrían un país en donde reanudar la vida. Después supo que efectivamente su hazaña había llegado hasta ellos en Auschwitz, pero ninguno sobrevivió para responder a su mensaje. No era vanidad deportiva, sino una causa. En aquella simultánea que dio en Córdoba participaba un médico que en mitad de la partida tuvo que interrumpir el juego para atender una emergencia. Le comunicó a mi padre que debía retirarse por 1 hora y éste, calculando el tiempo y la cantidad de jugadores, le aseguró que podría ir y volver sin ningún problema. Sin embargo, al regresar, el médico comprobó que los organizadores habían levantado sus piezas y lo lamentó porque tenía una buena posición. Mi papá lo escuchó. «No se haga problema», dijo. «Enseguida recomponemos el juego hasta donde lo dejó». La partida terminó en tablas.
Esta experiencia lo llevó a pensar que si podía reconstruir un tablero, también podría lograrlo con más de uno, y así fue hasta que batió su propio récord. Durante los años que vivió en Rosario, estuvo de novio con una médica que se llamaba Carmen. Muchas veces nos contó sobre ella, recordándola como una relación importante. Cuando preguntábamos por qué no se habían casado, decía que era una mujer muy religiosa, que asistía a misa todos los días y que quería imponerle su fe. Contaba también que una vez escuchó sin querer una conversación entre el padre y los hermanos de ella, en la que se referían a él llamándolo ese judío. Sensibilizado contra el antisemitismo, decidió irse dejando en la casa de su novia todas sus pertenencias, entre las que se encontraban las fotos de su familia. Eso explicaba las únicas 4 o 5 fotos que tenía de sus padres y de Genia y la inexistencia de alguna de su hija. Pero un año antes de morir, mientras se recuperaba en Sevilla de un paro cardíaco, la proximidad con la muerte lo ayudó a vencer pudores y nos confesó a mi hermana Mirta y a mí una versión modificada de la historia. Parece que por aquellas tardes rosarinas se tentó en amores con una íntima amiga de Carmen, una mujer casada. Horas después de un encuentro furtivo, la señora lo llamó aterrorizada para advertirle que al regresar a la casa se enfrentó con su marido, quien, enterado del romance y tras armar un gran escándalo, había partido en su búsqueda pertrechado con un revólver y jurando que los mataría a ambos apenas lo encontrara. En esas circunstancias, y antes de que el hombre lograra su objetivo, decidió abandonar Rosario, renunciando así a todas sus posesiones, incluidas las fotos. Apenas terminó la guerra, volvió una y otra vez a Polonia, con la idea de encontrar a alguien vivo. Publicó avisos en la Cruz Roja y orientó su búsqueda hacia las familias no judías que adoptaron niños para salvarlos de las cámaras de gas, pensando en que quizás alguno podría haber retenido a Luya. Nunca obtuvo respuesta. Toda su familia había desaparecido, y con ella su ciudad, su casa, el patrimonio de sus padres, sus amigos. Varsovia ya no existía. Estaba definitivamente solo. En su búsqueda encontró al hijo de un socio de Glalik, que también había sobrevivido y vivía en Nueva York. Ambos sabían que sus padres tenían una cuenta importante en un banco de Suiza. Hacia allá se dirigieron, esperanzados en recuperar lo que era de ellos. Pero al reunirse con el gerente del banco, éste les informó que no podían acceder al dinero sin un certificado de defunción y algún otro comprobante firmado por los titulares de la cuenta, confirmando que ellos realmente eran los herederos. ¿Qué comprobante daban en Auschwitz? Contaba años más tarde. No hubo caso. Nos tuvimos que ir sin nada, con rabia y sin poder reclamar, sabiendo que lo nuestro estaba en ese banco y que nos lo estaban robando. Volvió a Buenos Aires. Pensó que debería rehacer su vida, volver a casarse, armar otra familia. En abril de 1947 conoció a mi mamá.